Muy hermoso, a mí me gusta mucho el capítulo 10 de Juan, así que vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Juan, capítulo 10. Una de las grandes ventajas de ir viendo la Biblia como la vemos, verso a verso, es que no cortamos o no se corta la idea. Ustedes saben que los capítulos y los versículos son números que el hombre puso, ¿ya? O sea, no es que eso haya sido inspirado por el Espíritu Santo. Lo hicieron hombres, personas pensando en tratar de ubicar mejor los pasajes, pero eso no estaba en los autógrafos originales. Entonces, Juan fue el Evangelio completo, ¿ya? Sin divisiones. Incluso los títulos que tienen las Biblias de repente nos pueden llevar a pensar cosas como preconcebidas de algo. De hecho, yo tengo una Biblia de estudio inductivo que se llama, que no tiene ningún título. Entonces, es como que la historia continúa y sigue, y es interesante cuando uno la lee así. Recordar, ¿cierto?, de que todavía Jesús él había dicho que él era la luz del mundo. Él devolvió la vista a un ciego. ¿Se acuerdan? Los religiosos le están ofendiendo, estuvieron buscando en el ciego alguna forma de tratar de no creer en su milagro. El ciego les dio una cátedra de lo que es conocer a Jesucristo, de lo que es conocer a Dios, sin haber ido nunca a ninguna parte ni estudiar en nada, sino que simplemente conoció a Jesús. Y eso fue suficiente para transformarse en un testigo de Jesús. Y aún a los propios maestros de la Biblia enseñarle cómo se tiene una relación con Jesucristo. Eso lo encuentro fantástico. Son personas normales, somos personas normales que Cristo nos ha cambiado. Y que nosotros no necesitamos tener grandes conocimientos teológicos para testificar de Jesús, sino solamente haber conocido a Jesucristo. Entonces, en ese ambiente está todo lo que estamos viendo en estos capítulos. Y obviamente, y también Jesús, en varias oportunidades ya han resuelto matar los religiosos a Jesús. Y continuando entonces con esa idea, un dicho chileno que yo creo que acompaña muy bien lo que ha pasado es que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Y eso es lo que ha pasado con los religiosos. Esa es la condición de los fariseos. Ellos no pueden ver que ellos tienen una necesidad de salvación, porque ellos se perciben justos. Entonces cualquier persona que no diga yo no soy pecador, está lejos de entender lo que es la salvación. Hay gente que dice, ¿cierto? ¿Para qué? Si yo necesito ser salvo, yo no soy pecador. Yo no le hago mal a nadie, yo soy bueno con todos mis vecinos, todo, pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que todos somos pecadores, la Biblia nos dice que todos hemos fallado, la Biblia dice que ninguno de nosotros buscó a Dios, incluso cada uno se fue por su propio camino. Entonces, los religiosos no estaban recibiendo la luz, no estaban caminando en la luz, y el capítulo 10 es una continuación de este movimiento de Jesús y este hombre ciego. No saquemos de la cabeza esa historia, porque esto que viene ahora está unido a eso, ¿ya? Miren lo que dice, entonces vamos a leer el versículo 1 de Juan 10, dice: en verdad les digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mira cómo sigue el relato, ¿cierto? Jesús les había dicho a los fariseos que como ellos decían que eran videntes, no podían ser salvos, porque no se percibían ellos ciegos, no percibían que tenían una necesidad de Jesucristo, de un Salvador. Pero ahora Jesús dice que hay una sola puerta para poder ser salvo. Y esa puerta no es la puerta que estaban abriendo los fariseos o los religiosos. Necesitamos poner mucha atención en esto que Jesús nos está diciendo. El Señor nos está diciendo que hay una sola forma de entrar y ser parte del redil del Padre Celestial. ¿Ya? Hay un redil, ¿cierto? Hay un grupo de ovejas, pero el Señor dice que hay una sola puerta para entrar en ese redil. De hecho, por eso Jesús dijo que ancho es el camino que lleva a la perdición, pero dijo que era angosto el camino que llevaba a la vida. ¿Por qué era angosto? ¿Qué tan angosto es el camino? Es tan angosto que solamente puede entrar de a uno, y a través de una forma. Así de angosto es el camino. Eso quiso decir Jesús. No es que era difícil entrar, no era esa la opción. Es fácil, pero es una forma.
es único. Por eso es un camino angosto, porque es una manera, es una forma, no es a mi pinta, no es a mi manera, no es porque normalmente escuchamos esas cosas, ¿verdad? De yo sigo a Jesús o yo sigo a Dios a mi manera, y la verdad es que Dios nos dijo en su palabra, síganme a la manera de cada uno. Jesús dijo, ustedes me van a seguir de esta forma, ¿sí? De esta forma, y la forma es, para entrar en el redil, para ser parte del redil de Dios, necesito entrar por una puerta. Y esa puerta, Jesús dice que Él es esa puerta en el redil de las ovejas. Es interesante conocer un poquito de la historia de Israel en este sentido, porque los rediles de ovejas, los pastores solían sacar las ovejas de sus rediles, pero habían varios pastores, habían ovejas que tenían ciertas, o pastores que tenían ciertas ovejas, y otro pastor tenía otras ovejas, y todas las ponían en un redil que tenía una sola puerta. Y cuando las acostaban en la noche y las arreaban, después de comer en el día, y las arreaban y las ponían en el redil, uno de los pastores se ponía en la puerta a dormir. Él era la puerta. ¿Entienden? Entonces lo que Jesús está diciendo acá es que Él es la puerta de las ovejas, que Él es la forma en que entramos a ser parte del redil, pero que además Él cuida y Él vela por el redil. Está ahí. Entonces, lo que está diciendo Jesús aquí es que la salvación, la entrada al cielo, es de una sola forma, es por una vía y es por una puerta, ¿ya? Que si un hombre intenta encontrar otro sistema, otro camino, o alguien pretende agregarle los requisitos a Jesús, esa persona dice que es un ladrón. Dice, el que sube por otra parte es ladrón y salteador. Cuando uno entra a la casa, a su casa, obviamente uno entra por la puerta porque tiene la llave. Uno entra por la puerta, tiene la llave, sabe que por ahí se entra. Pero si uno ve o vigila la casa del vecino, uno va a entrar al vecino, abre su puerta, qué sé yo. Pero si el vecino no está y yo veo que alguien está saltando el cerco para entrar a la casa del vecino, ahí pongo atención. No es el vecino el que está entrando a la casa y está entrando por un cerco. La finalidad que tiene alguien que entra por otra parte es violar la propiedad y hacer algo que no es debido hacer. Es apropiarse de algo que no es apropiado, no es para él, que algo que no es de él. Alguien que entra por otra parte, que por la ventana, entra simplemente para robar cosas que no son de él. Entonces Jesús lo que está diciendo acá es que si alguien intenta entrar al redil por su propia opinión, por su propia forma de hacerlo, no es la forma de hacerlo. Es el ladrón el que hace eso. Es un ladrón, es un salteador. Es alguien que está tratando de entrar de una manera distinta y no va a lograr entrar de esa manera. Porque de esa manera no se va a entrar al cielo. Entonces, Jesús dijo, yo soy la puerta. Él es la puerta por donde nosotros entramos, y Jesús también va a decir más adelante, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, en Juan 14:6. Entonces, Dios ha determinado cómo nosotros podemos ser parte de su redil. Él ha puesto la forma y no hay dos formas de hacerlo, ¿ya? Entonces, muchas personas hoy día son como los salteadores, son como los ladrones. Intentan ir a Dios por sus propios medios. Intentan ir a Dios por sus buenas obras, ¿cierto? Yo tengo buenas obras, y hacer eso es como tratar de cruzar el océano Pacífico a nado. O sea, en los primeros metros tú vas a decir, parece que puedo hacerlo, nadando. Pero ya después cuando ves hacia atrás y después ves todo lo que te queda hacia adelante y ves que tu físico no te da, y que finalmente tú sabes que físicamente es imposible llegar al otro lado del océano, te ahogas en el camino y te vas a dar cuenta tarde que te ahogas en el camino y finalmente te vas a morir. Entonces una persona puede llegar a conocer, a tratar de entrar en una relación con Dios por otro lado, puede tal vez parecer que es la manera correcta y puede a lo mejor avanzar unos metros, pero al poco de avanzar unos metros se va a dar cuenta de que se va a cansar. Se va a dar cuenta que no le alcanzó la fuerza, no le alcanzaron sus obras, o que va a tener que transpirar mucho, y se va a cansar, y se va a agotar, y va a defraudarse de todo lo que es religioso, y va a decir nunca más. ¿Por qué? Porque intentó por otro lado.
porque saltó a la cerca, porque saltó por otra parte. Entonces, por las buenas obras, mucha gente ha pretendido entrar al cielo y no se entra para el cielo por esas buenas obras, porque nuestras obras, ¿cómo son? ¿Qué dice la Escritura? Nuestras obras son y nuestras justicias son para Dios como trapos de inmundicia. Y suena bastante fuerte y en el original es más fuerte. Porque los trapos de inmundicia, en el original esa palabra hebrea, son los paños que usaban los leprosos para limpiarse las heridas. Con pus. Con pus. Y era un olor desagradable. Así son nuestra justicia para Dios. Eso dice la Biblia. Por eso no podemos ir por buenas obras. Pero Dios quiere hacer algo en nosotros. Pero para que haga algo en nosotros tengo que reconocer que hay una puerta por donde tengo que entrar. Y esa puerta es Jesús. ¿Sí? Otras personas de qué otra manera saltan la cerca allegándose a una iglesia, ¿no? Haciéndose religioso, ¿verdad? Entonces voy a adoptar todos los sacramentos de la iglesia, incluso me puedo hasta bautizar en agua y toda la cosa, pero nunca tuve una entrada al redil por la puerta. O sea, nuevamente entré por la ventana, otra vez entré por otro lado, por un sistema. Conocí un sistema religioso que me fue cómodo, que me fue fácil y me metí por ahí. Entonces puedo rezar 3 Padres Nuestros a la semana y listo, ¿ya? Entonces cumplo con ir en Semana Santa a la iglesia, con ir a la misa del gallo en diciembre, a la no sé cuánto, y listo, ¿ah? Pero desgraciadamente también pasa mucho en la iglesia evangélica exactamente lo mismo. Se ha transformado la iglesia evangélica en una iglesia católica solamente que con otras prácticas. Gente piensa que Dios está en la iglesia. Dios, para entrar a tener una relación con Dios, es la puerta por la que tengo que entrar. La iglesia es necesaria, evidentemente. Lo leí al principio, en el Salmo. Es necesaria, por supuesto que sí. Pero la salvación yo no te la puedo dar. La salvación se la puede dar el Señor Jesucristo. Él es la puerta. A Él tiene que buscarlo a Él. Por ahí tiene que entrar. También puedo seguir a Jesús a mi propia manera, tratando de saltar por otro lado. Y esa es una contradicción grande porque yo digo, creo en Jesús. Pero es una contradicción decir creo en Jesús y lo voy a seguir a mi manera. Porque el mismo Jesús dijo que Él era la puerta, que no había otra. Entonces esa es una contradicción grande, decir yo voy a seguir a Jesús, pero si le agregamos a mi manera, entonces estamos diciendo no voy a seguir a Jesús, voy a seguir mi manera. ¿Entiende eso? O sea, si yo voy a seguir a Jesús, entonces escucho a Jesús. Entonces sigo lo que Él me está diciendo. Y vamos a ver eso más adelante, la próxima semana, cuando Jesús diga que Él es el buen pastor y que sus ovejas oyen su voz. Y sus ovejas le siguen. ¿Ya? Entonces, es muy importante entender estas cosas. Nunca seremos salvos de esas formas, no seremos parte del redil saltando por otro lado que no sea entrando por la puerta. Y Jesús es la puerta. Y Él está tocando la puerta de nuestro corazón. A la iglesia de la Odisea le dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Siempre me llama la atención que Jesús haya estado fuera de la iglesia de la Odisea. No estaba dentro de ella. Era una iglesia que tenía de todo, hacía todo. Decía, somos ricos, tenemos de todo. Pero Jesús estaba afuera. Y Jesús tenía que tocar la puerta para poder entrar. Pero si alguien le abre a Jesús, Él entra y tiene comunión con esa persona. Entonces, Jesús lo dijo. Él era el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Entonces, Jesús está hablando de este redil que ellos tenían ahí, el cerco de las ovejas, era bien especial, porque algunos eran de piedra, y allí eran guiadas por estos pastores. Las ovejas de noche eran metidas en estos rediles, y el propio pastor se ponía a la puerta, y esas puertas eran bien chiquititas, ¿ya? Entonces, lo que dice el verso 2, es maravilloso, dice, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a las ovejas por su nombre y las conduce afuera. Mira, ¿quién es el portero? El Padre es el portero. ¿A quién escucha el Padre? Al Hijo que trae las ovejas,
¿Y por dónde entramos nosotros? Porque vamos a la silla de Jesús, por eso podemos entrar. Por eso podemos entrar. ¿Por qué podemos entrar al cielo? Porque creemos en Jesucristo. ¿Por qué el Padre nos va a dejar entrar al cielo? Porque creemos en su Hijo Jesucristo. Pero mucha gente dice la Escritura y advierte que dirán aquel día: hicimos milagros en tu nombre. Señor, mira, y echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos esto en tu nombre, hicimos esto en tu nombre. ¿Y el qué va a decir? El Padre dice: nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no siguieron a Jesús. Porque no siguieron a Cristo. No entraron por la puerta. Quisieron entrar por la ventana. Quisieron entrar por obras. Y pensaron que las obras eran suficientes. Entonces, cuando los pastores guían a las ovejas en la tarde, ¿no?, hacia el cerco, para la seguridad de las ovejas, en la mañana ellos están listos para partir y hay varios rebaños. Entonces, durante la noche las ovejas se entremezclan en esos rediles, pero basta que el pastor pegue un chiflido y las ovejas que son de ese pastor vienen donde él. Es increíble, hay hasta videos de eso. ¿Ya? Y no van donde otro pastor que está al lado, que las ovejas son de otro lado, son de otra parte. Ellas simplemente no lo siguen, pero a su pastor sí lo siguen. Ellas salen del rebaño, le siguen y entonces ahí se alimentan. Entonces, hay algo importante en esta enseñanza. Si alguien trata de imitar la manera de llamar a las ovejas, pero las ovejas no le van a seguir. Por más que trates de imitar el chiflido, porque ellas conocen a su pastor. Entonces Jesús lo que dice acá es que las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y esa es una imagen muy particular para la cultura judía, no mucho para nosotros, pero sí para la cultura judía. Y es que el pastor conoce a sus ovejas, ¿ya?, porque habían unas de él y habían otras que no eran de él, pero él las conoce, ¿no? Entonces, este mundo, familia, está compuesta por dos tipos de ovejas. Las ovejas que han escuchado a Jesús, que identificamos su sonido, identificamos su voz, identificamos lo que Él nos enseña, lo identificamos. Y hay otras personas, otras ovejas, que están dispersadas, sin pastor, que no pueden escuchar la voz de un pastor, que es la gente de este mundo, la gente que no tiene a Jesucristo. Jesús veía a esas personas y ¿sabía cómo las veía? ¿Sabe cómo las veía? Como ovejas sin pastor. Y tenía compasión de ellas, porque eran dispersas. Porque no escuchaban la voz de Cristo y Jesús tenía compasión de esas ovejas. Entonces, para nosotros los que somos ovejas de Jesús, también tenemos que tener ese corazón de pastor de Jesús, ese corazón pastoral de querer pastorear a este mundo perdido, de querer decir: yo quiero pastorear, yo quiero que esta gente conozca a Jesús. Esta gente está perdida, pero son ovejas sin pastor, necesitan un pastor. Y las ovejas son animales bastante torpes, y en realidad nosotros también necesitamos un pastor. No hablo de un pastor humano, hablo de Jesús. Él es el buen pastor, Él es el príncipe de los pastores. Entonces, uno ve un montón de ovejas, se ven todas iguales, parece que son todas iguales, pero la verdad es que el pastor sabe cuáles son sus ovejitas y sus ovejas también saben cuál es el pastor. Entonces, ahora hay otro problema. Hay ovejas de Cristo, pero que están un poquito descarriadas. Jesús en otra oportunidad dice que el pastor, cuando ve que una de las 100 ovejas se va, el pastor va a buscar esa ovejita que fue perdida. Va a dejar las 99 que están seguras ahí y va a buscar a la otra ovejita que se extravió, que se perdió, que quiso seguir su propio camino, que un poco dijo: no, ya me voy a quedar acá, y se perdió. Y Jesús va a buscarla y Jesús la trae de regreso. ¿Sabe cómo trae de regreso un pastor a una oveja rebelde que anda caminando por allá?
dice que es bastante fuerte. Dice que lo agarra, cuando ya no quiere volver, le quiebra la patita. Una de las patitas se las quiebra para que ya no pueda caminar y pueda arrancarse del redil. Sí, interesante. Es una manera fuerte de hacerlo. Ahora, eso lo podemos tomar también. El Señor no quiere que suframos, pero a veces permite algún dolor. Si eso que nosotros estamos haciendo nos va a desviar del pastor, nos va a llevar lejos de Jesucristo. Si en eso que insistimos nos va a traer dolor, es mejor el dolor de la disciplina del Señor que el dolor de experimentar una lejanía de Cristo. Eso es muy importante. Deja las 99 por ir a buscar la perdida. Una se me descarrió, la voy a llamar por mi nombre. Así que el Señor me conoce y te conoce si tú eres su oveja. Si tú dices, ya, yo voy a entrar por aquí, yo creo en Cristo. El Señor te conoce. Y tú conoces la voz de tu pastor. Y Él te conoce y te llama por tu nombre. Me encanta eso. Tiene un trato individual. El pastor sabe, mira, esta es la más juguetona. Esta oveja es juguetona. Esta es la oveja ogro. Esta es la más pesadita. Esta otra oveja es más tiernita. Cada oveja tiene su característica, cada oveja tiene sus cualidades. Y veámonos nosotros, todos tenemos nuestras cualidades, somos distintos. Y Dios tiene su trato y Cristo tiene su trato con cada una de sus ovejas, pero lo mejor de todo es que nos llama por nuestro nombre. O sea, Él tiene un trato personal para cada uno de nosotros. Te ama personalmente, te trata personalmente. Y eso me encanta. Esa cosa tan personal que Jesucristo tiene con nosotros, con sus ovejas. Entonces, si nosotros somos una de sus ovejas, Él me llama por su nombre, conoce mis características y yo como su oveja puedo oír su voz. Y eso es una relación personal con Jesús. Esa es una relación personal con Jesús. Él me conoce a mí, yo lo conozco a Él, Él conoce mis cualidades, yo conozco su voz. ¿Y qué hago? Le sigo. Le sigo. Y mire lo que dice el verso 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va, no detrás, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque oyen su voz. Entonces, Jesús llama a sus ovejas. Ellas oyen su voz, ellas le siguen. Y a pesar de que todas las ovejas oyen la voz, solamente siguen al pastor las ovejas correspondientes, las ovejas que responden a ese llamado. Entonces, ¿cómo sabemos si una oveja entonces es de Dios o no es de Dios? Porque la oveja responde al llamado del pastor. La oveja responde a la voz de Cristo. La oveja responde a la enseñanza de Jesús. La oveja considera la enseñanza de Jesús. La que no es la oveja, la que no es del rebaño, no lo considera. Pero la oveja que es del rebaño considera la voz del pastor. Sencillo entonces. Si tú no has respondido al llamado de Cristo, no eres oveja de Cristo. Pero si has respondido al mensaje de Cristo y a su voz, eres su oveja, ¿no? Porque sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y eso es lo segundo. Oyen la voz, pero no solamente la oyen, sino que siguen esa voz. Siguen al pastor. Responden al llamado, pero le siguen. Significa que ante tantas voces que se levantan en el mundo, todas las voces que tú escuchas alrededor, tú vas a taparte los oídos para todo lo que este mundo te dice y vas a abrir los oídos cuando Cristo te hable. Y este es un mundo que habla por todos lados. La voz de este mundo está en las redes sociales, la voz del mundo está en la calle, la voz del mundo está en la política, tú vas a cualquier parte y el mundo vocifera sus principios por todos lados. Unos que por aquí hablan, persiguen los derechos de este, que el otro los derechos de allá, que ves que la gente se levanta y todos hablan algo. Pero las ovejas de Jesús, cerramos los oídos a este mundo y los abrimos para Jesús. Matamos ese ruido que anda en el ambiente. No lo oímos. Nosotros seguimos a Jesús. Seguimos su voz. Seguimos su dirección. Este mundo te quiere sacar de onda, sacar del camino con sus constantes voces que están ahí. Y en todas partes, sí. El mundo puede entrar así a cualquier medio de comunicación y le van a abrir las puertas.
en la televisión, allá, la verdad es que es noticiero, cuánta cosa, o sea, todo el mundo tiene acceso y tiene disponibilidad de hablar cualquier tontera en la televisión, de escuchar la música de hoy y también oyes sus letras y dices, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Los jóvenes están escuchando basura a través de toda la música. No hablo de la música en sí, hablo de las letras que está contaminando todo. Pero nosotros oímos la voz de Cristo. Cerramos nuestro oído a la voz de este mundo. Este mundo te va a decir, ¿sabes qué? Está bien que convivas, no hay problema, en pareja tienes problema, puedes sentir algo por otra persona del mismo sexo, no hay problema, pero la voz de Jesús dice otra cosa. Y eso es la que nosotros tenemos que seguir, la voz de Cristo. Entonces, no solamente escuchamos a Jesús, lo seguimos, que es la segunda parte, ¿sí? Lo seguimos. Eso es algo importante. Ahora, mira lo que dice el verso 5. Mas al extraño, dijo Jesús, no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de extraños. Qué lindo esto. O sea, la oveja de Jesús va a escuchar a Jesús, va a seguir a Jesús, y cuando alguien venga con algo distinto, y venga y traiga un discurso diferente, lo va a identificar y va a decir, esa no es la voz de Dios, esa no es la voz de la palabra, esa no es la voz de Jesús, esa no es la voz de mi pastor, esa es la voz del falso. Y la va a identificar inmediatamente, va a huir de las voces que lo llevan por un camino diferente, distinto, por algo distinto a la palabra de Dios, por algo distinto que enseña Jesucristo. Y lo vamos a identificar, ¿ya? Entonces, hay gente, Jesucristo explica esto de una forma muy importante aquí. Dice, esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. De cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Mira, qué interesante. Dice, todos los que antes vinieron. Dice, todos los que antes de mí vinieron son ladrones y son salteadores. Mira lo que dice acá. Se lo está diciendo a los religiosos. ¿Quiénes vinieron antes de Jesús? Aquí no está hablando de Moisés, tampoco está hablando de Elías, tampoco está hablando de los profetas. Jesús se está refiriendo a los sistemas religiosos judaicos que vinieron a expensas de la palabra de Dios e intentaron crear otros caminos para Dios. Jesús está diciendo que esas personas son ladrones y son salteadores porque intentan llevar a las personas a Dios por un medio completamente distinto, por un medio que no fue autorizado por Dios, por el Padre, por un medio falso. Están creando otros caminos intentando llevar a Dios a las personas por el engaño de la religiosidad. Pero dice que las ovejas no los oyeron, porque las ovejas de Jesús oyen a Jesús. Y este es un problema que va a continuar en la historia. Continúa. Porque ¿sabes qué? En Hechos capítulo 15 hubo un concilio en la iglesia. ¿Qué significa un concilio? Que se juntaron todos los liderazgos de la iglesia de Jerusalén, el apóstol Pablo y toda la cosa. ¿Y sabe lo que estaba pasando? Que los judíos estaban imponiendo sus costumbres a los gentiles recién convertidos a Cristo. Les estaban diciendo, ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen que seguir nuestras costumbres. Qué bueno que vinieron a Jesús, pero ustedes tienen que además hacer esto. Y Pedro valientemente en Hechos capítulo 15, versículo 10 les dijo, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia de Dios de la misma manera que ellos también lo son. Entonces, fíjate que hay algo importante, ¿no? Hay sistemas que el hombre ha inventado y esos sistemas no son válidos. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores. Todos los sistemas religiosos antes de Jesús, y el judaísmo es uno de ellos, intentaba llevar a las personas por la cerca y no por la puerta. Intentaron pasar por otro lado. Y el verso 9 dice, yo soy la puerta.
El que por mí entrara, ¿cierto? Será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta. O sea, esto es enfático en el griego. Cuando dice yo soy, es algo enfático. Dice yo y nadie más. Yo soy la puerta. Jesús dice, ustedes deben entrar por mí. El sistema religioso judío no lo va a hacer por ustedes. Tienen que entrar a través de mí. Es la única opción. Y el versículo 10, que es un versículo que se ocupa mucho para lo que es Satanás, ¿ya? Y hasta yo lo he ocupado también en eso, pero ¿sabe usted que no se refiere a Satanás? En el contexto. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y tengan en abundancia. ¿Quién es el ladrón en esta historia? Los sistemas religiosos. Los sistemas religiosos son los ladrones, los que saltan por otra cerca, los que tratan de meter a las personas por otro lado. ¿Ok? Ahora, ¿que está Satanás detrás? Evidentemente que sí, pero Jesús lo que está diciendo es que los sistemas religiosos son los que están llevando a la gente a la muerte. ¿Sabes qué? Los sistemas falsos religiosos hurtan, matan y destruyen a las personas, haciéndoles creer que son salvas, pero la están metiendo por el otro lado. Y la gente, miles de personas todos los días se van al infierno religiosamente. Es súper grave eso. Miles de personas todos los días mueren creyendo que se van a ir al cielo, cuando en realidad no va a ser así, porque no entraron por la puerta, entraron por un sistema que los llevó por la cerca. Yo tengo familia, mucha familia católica, y mucha pena de muchos tíos, mucha gente, que en la última de sus vidas, llamando a sacerdotes, a que venga a darle ¿cómo se llama? La extremaunción y cosas como esa. Y mi pregunta siempre para ellos era la misma. Ya, después del agua bendita, ya, ¿te vas al cielo? No tenían la seguridad. Es terrible. Nada te da la seguridad. Yo le decía entonces, Jesús sí le da la seguridad. Él es la seguridad de que tú, cerrando los ojos, vas a abrir la eternidad para Cristo. Que cuando tú cierras los ojos vas a estar con Cristo. Cristo te lo puede dar, porque Él es la puerta. Por eso el sistema religioso es un ladrón que viene a hurtar, que viene a matar y que viene a destruir. Cosa que el enemigo usa. Si el enemigo es súper religioso, le encanta eso. Mantener a las personas entretenidas en su religión porque las mantiene ciegas. El apóstol Pablo, por ejemplo, era ciego antes de venir a Cristo. Él era un ladrón. Él mataba, hurtaba y destruía a las personas llevándolas a un sistema religioso muerto. Pero ahí está la maravillosa gracia de nuestro Señor Jesucristo, que se le apareció a este ladrón de ovejas y le dijo, ahora yo te voy a enseñar lo que es padecer por mi nombre, y vas a ir y va a anunciar el Evangelio a toda criatura, a los gentiles. Y él quedó ciego, porque él era ciego. Pero cuando fue Ananías y oró por él y recibió el Espíritu Santo, dice que se cayeron de sus ojos como unas escamas y él pudo ver espiritualmente la verdad de Cristo. Y estuvo 3 años en el desierto de Arabia recibiendo instrucciones directas de Jesucristo, porque Pablo fue el último de los apóstoles. Y en lo personal, el 12. Creo firmemente en mi corazón que Pablo es el apóstol número 12. Que el que escogieron por ahí por hechos que fue como al cachipún. Pero en realidad el que el Espíritu Santo tenía para eso era el apóstol Pablo. Así es que el sistema religioso viene a hurtar, viene a matar y viene a destruir. ¿Que Satanás está detrás? Evidentemente que sí. Pero eso es lo que hacen los sistemas religiosos, llevan gente directamente al infierno. Pensando que si el sacerdote le da la extrema unción, se van a ir al cielo. O pensando que si llama a un pastor y ora por mí, me va a llevar al cielo. Jesús te lleva al cielo. Una relación con Él te lleva al cielo. Eso es importante. Entonces, mientras el sistema religioso hurta, mata y destruye, ¿qué hace Jesús?
Yo he venido para que tengan ¿qué? Vida. ¿Y para que la tengan así chiquitita? No, en abundancia. Ese es el contraste entre el ladrón y Jesucristo. Ese es el contraste entre los sistemas religiosos y el cristianismo. El cristianismo no es un sistema religioso. El hombre lo hizo un sistema religioso. Es triste ver lo que ha sucedido con la clasificación que se da al cristianismo. Hoy día el cristianismo te dice es una religión más. Nunca fue la idea de Dios eso. Nunca. Porque entre el cristianismo y la religión hay un abismo. Hablo del cristianismo bíblico. Hay un abismo. Porque los sistemas religiosos comienzan en la base de la tierra, el hombre en el mundo tratando de alcanzar a Dios en el cielo. Eso hacen los sistemas religiosos. Los sistemas religiosos te dicen, ¿necesitas a Dios? ¿Quieres a Dios? No necesitas a nosotros. Eso te dice la religión. ¿Quieres a Dios? No necesitas a nosotros. Necesitas unirte a nuestro grupo. Necesitas esta literatura. Necesitas unirte aquí. Nosotros tenemos el camino. Nosotros te lo vamos a mostrar. Eso es lo que dice la religión. Nosotros alcanzamos el cielo. La torre de la primera religión. Vamos a alcanzar a Dios a nuestra forma. Y vamos a construir algo que nosotros vamos a llegar a Dios. Dios no va a poner la forma, yo la voy a poner. Eso es la tierra tratando de alcanzar lo eterno. ¿Y cómo les fue a ellos? Mal. El cristianismo, en cambio, no comienza en el hombre, no comienza en el planeta Tierra, no comienza en nosotros, comienza en el cielo. Comienza con Dios diciendo, quiero salvar al hombre, y enviando a su Hijo Jesucristo a este mundo, y mandándolo y enviándolo a morir por ti, por mí y por el hombre completo. Entonces en el cristianismo es Dios buscando al hombre, es Dios viniendo en rescate por el hombre, no nosotros. Y esa es la gran diferencia con la religión. La religión intenta construir una escalera desde la tierra para alcanzar el cielo, pero el cristianismo es Dios poniendo la escalera del cielo a la tierra para que nosotros subamos. ¿No? ¿Se acuerdan cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos? Lo vimos en Juan 1, no sé si se acuerdan, Juan 1, 50 y 51, cuando le dijo a uno de los apóstoles, a los discípulos que él llamó, le dijo, cosas mayores que estas verás, ¿se acuerdan? Y le dijo que de aquí en adelante iban a ver el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando por una escalera, dice, que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ese es el cristianismo. La escalera Dios la puso. En la escalera es Jesús. Para que toda la persona suba al cielo, tiene que estar en Jesús. Entonces, la gran diferencia entre el cristianismo y la religión es abismal. Los sistemas religiosos van a hurtar al hombre, van a destruir al hombre. El cristianismo va a traer vida al hombre, y vida abundante, porque está el Espíritu Santo en nosotros. El cristianismo dice que no hay ninguna sola obra que nosotros podamos hacer que Dios acepte porque somos como trapos de inmundicia. Para ser aceptos por Dios solamente necesitamos a Jesús. El religioso dice, nosotros tenemos que ser lo suficientemente buenos para que Dios me acepte. Pero el cristianismo dice, no hay manera de ser suficientemente bueno. El único modo es que pueda aceptar a Jesucristo y recibirlo en mi corazón. El sistema religioso está basado sobre obras. El sistema del cristianismo, lo que Dios ha hecho, o el sistema que Dios ha puesto a través de Cristo, no está basado en obras, está basado en fe. En la fe en Él, en la fe en Cristo, en lo que Él hizo. Y Satanás, como es el mentiroso más grande del mundo, no podía hacer nada mejor que al cristianismo hacerlo religión. Y la historia del cristianismo desgraciadamente cambió rotundamente cuando un tal Constantino, por decreto y por conveniencia, dijo, vamos a hacer legal el cristianismo. Vamos a darle legalidad. Y se transformó en una religión más. Algo que nunca debería haber ocurrido.
Y en nuestros días es exactamente lo mismo. El cristianismo se ha distorsionado de tal manera que ya no se identifica entre nuestros días. Tristemente lo digo. Pero le digo algo, el cristianismo bíblico es poder de Dios para salvación. Y yo lo he vivido y yo sé que el Señor va a hacer algo entre nosotros. Es la convicción que tengo. El Evangelio es poderoso. Jesús es poderoso. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Ya? Entonces, la religión te dice, tienes que vivir de esta forma, pero no te da ni el poder ni la capacidad de vivir así. En cambio, el cristianismo te dice, ahí está la forma en que tienes que vivir, pero te doy el poder para que puedas vivir así. Te proveo el Espíritu Santo, te proveo su poder para que por medio del Espíritu Santo puedas vencer la carne. Es algo muy diferente a la religión. Entonces, cuando comenzó la reforma, comenzaron algunas cosas a mejorar. Se tradujo la Biblia, se volvió a la Biblia, se estudió la Biblia, ¡wow! Y el Señor hizo algo, comenzó a hacer algo. O sea, no se hizo nada más que redescubrir lo que ya estaba. Y han pasado años, ¿y qué vemos que pasó con el protestantismo? Se transformó en una religión. Lo mismo ha ocurrido en toda la historia del hombre. Por eso, familia, cuando me preguntan por mi religión, yo le digo no tengo. Yo tengo una relación personal con Jesucristo. Él me salvó, Él me transformó, Él me rescató, Él me fue a buscar, puso su espíritu en mí, me hizo una persona nueva. Y ahora, ¿sabe lo que hago? No tengo todo resuelto en la vida, pero estoy aferrado, pero con dientes y muela, a las promesas de salvación de Cristo, porque Él me lo prometió, que es por fe. Y es para ti también. De esa manera. Yo entré en la puerta y ahora escucho la voz de Cristo y Él es mi pastor. Y poco me importa lo que pase alrededor, no en el sentido, de la palabra. No es que no me importe nadie, no. Pero ya tengo mi voz, ya sé quién es mi pastor, sé que tengo que seguir y sé que Él es la puerta. Y eso no es religión. Eso es relación. Una relación personal. Y Él me ha dado vida, si es vida abundante, familia. Vida abundante. No, Él vino a dar vidita, una vida abundante. De sobra. ¿Alguna vez has experimentado algo en abundancia? Es como que te sobran cosas. O sea, bueno, en este tiempo es bien difícil que te sobre algo. Pero cuando hay abundancia, wow, por ejemplo, hubo un año que allá en el patio de la casa, hoy los ciruelos, pero dieron pero de una manera impresionante, no hallábamos qué hacer. Y bendijimos a mucha gente con ciruelas. Y parece que sacábamos y seguían apareciendo ciruelas por todos lados. Y eso es abundancia, esa es la vida que Cristo da. Es como que tú tienes tanto que lo vas a compartir, que vas a bendecir a otros con la vida que Dios te da a ti. Con esa vida abundante que Dios te da a ti puedes alcanzar también a otros. Cuando aceptas que Él es la puerta, cuando entras por esa puerta y cuando haces de Jesús tu pastor, vas a tener vida abundante. Abundante, de sobra, para dar incluso a los que están alrededor tuyo. Vale la pena preguntarnos si he entrado por la puerta que corresponde, si he entrado por la puerta que corresponde entrar, o si he estado tratando de meterme por la cerca todo el rato. Es más fácil, hay que entrar por la puerta. Ahí está Jesús, el pastor. Y si yo voy a Él, me recibe. Y si yo lo escucho a Él y lo sigo, voy a experimentar eso. Y me encanta porque dice que Él nos va a llevar a comer pastos. Él se va a encargar de alimentarme.
Él se va a encargar de todas esas cosas. Estamos hablando espiritualmente, evidentemente, pero Él también se va a encargar de todo lo demás. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Sí? Oramos, familia.